Asalto a Rafah. El primer israelí Benjamín Netanyahu ordenó a sus tropas prepararse para irrumpir en esta ciudad del sur de la Franja de Gaza, que se ha convertido en el gran refugio de la población civil. El grupo Hamas insiste en negociar un cese el fuego. Tenemos informe desde Jerusalén. La policía de Brasil lanzó una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus allegados, acusados de haber hecho parte de un presunto intento de golpe de Estado en el asalto al Palacio de los Tres Poderes del año pasado. Las autoridades pidieron retirar el pasaporte del antiguo mandatario. Alarmante hito climático. Por primera vez a lo largo de 12 meses consecutivos, el planeta registró temperaturas 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Los científicos alertan que es una advertencia a la humanidad. Tiempo de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Es un momento crucial en la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Un día después de rechazar una propuesta de cese el fuego del grupo Hamas, el premier Benjamín Netanyahu ha dado la orden para que sus tropas se preparen para asaltar Rafah, la ciudad del sur del enclave, refugio de gran parte de la población civil. Conectamos en este momento con Federico Cuevar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos. Fede, ¿qué se sabe acerca de esta incursión en Rafah? ¿Para cuándo se daría esta operación? El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no habló de fechas específicas, pero en las últimas 48 horas, sobre todo, se han intensificado los bombardeos en Rafah y también se ha registrado fuego de tanques en la parte este de la ciudad, lo que hace temer aún más a los residentes y a las autoridades de una invasión a mayor escala del ejército israelí en esta zona, donde están hacinados alrededor de 1,3 millones de palestinos, muchos de ellos ya desplazados en varias ocasiones por los ataques israelíes y muchos de ellos también ubicados en campamentos precarios sin el acceso adecuado a los servicios básicos. La agencia humanitaria de la ONU, por ejemplo, advirtió que una invasión militar en Rafah dañaría todavía más las ya limitadas operaciones humanitarias que se ven afectadas por la falta de seguridad, los daños en la infraestructura y también las múltiples restricciones de acceso. Mientras tanto, en la vecina Han Yunis, donde se concentra por ahora con mayor fuerza la invasión militar israelí, se mantiene el asedio sobre 2 hospitales. En el hospital Al-Nasser los reportes hablan de denuncias de francotiradores israelíes que no permiten a nadie entrar ni salir de las instalaciones, dejando atrapados a 10.000 desplazados forzados, 450 heridos y 350 miembros del personal médico, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, mientras que en el hospital Al-Amal, la Media Luna Roja palestina ha advertido que el fuego de artillería israelí ya ha causado impactos de metralla en el edificio de este hospital, suponiendo esto un peligro todavía mayor para los pacientes y los médicos y el personal médico que se encuentra allí. De otra parte, Naciones Unidas puso fecha para tratar la situación de los niños en medio de esta guerra. La ONU asegura que los derechos de los menores han sido gravemente profanados. Sí, se trata de una comisión de Naciones Unidas por los derechos de los niños que fijó una audiencia para analizar las posibles violaciones de sus derechos por parte de Israel en septiembre próximo. Pero por lo pronto lo que sí han advertido es la necesidad de crear una red masiva de apoyo psicosocial para los niños y sus familias, tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada y en Israel también. Esto relacionado tanto a los traumas causados por los ataques de Hamas del 7 de octubre, como por las represalias indiscriminadas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Cisjordania y Gaza, lo dicho. La jefa de esta comisión dijo que se investigará este tratamiento a los menores que están bajo el control efectivo de Israel, incluyendo posibles arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y la violencia de soldados y colonos contra menores en Cisjordania ocupada. Por otro lado,
el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que Israel está destruyendo todos los edificios en Gaza en un área de 1 kilómetro desde la frontera compartida entre Israel y la franja, lo que podría incurrir, dijo, en una destrucción no justificada para fines militares, lo que es en definitiva un crimen de guerra. Dijo Turk que esto no solo provoca el desplazamiento forzado de la población, sino que también causa que no tengan un lugar al que regresar. Un funcionario israelí citado por la agencia Reuters rechazó estas acusaciones de Volker Turk y dijo que las detonaciones de estos edificios son parte de una campaña para exponer los túneles de Hamas. Federico Cuellar Verena desde Jerusalén, gracias por el reporte. Vamos ahora a Ucrania, donde Rusia redobla sus esfuerzos para retomar la pequeña ciudad de Avdiivka en el Donbass en una prolongada y cruenta batalla que recuerda a la de Bakhmut del año pasado. Según el alcalde local ucraniano, que dice que están siendo atacados desde todas direcciones, quedan menos de 1.000 de los 32.000 habitantes refugiados en sótanos. La urbe fue tomada por rebeldes prorrusos en el Donbass en 2014 y pronto recuperada por los ucranianos y está completamente destruida por los bombardeos. De otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky acaba de anunciar que remueve a su más alto general en las tropas del ejército ucraniano, buscando, dice, un nuevo acercamiento. Desde este jueves hay un candidato menos que pueda hacer sombra al presidente ruso Vladimir Putin en las presidenciales de marzo. La Comisión Electoral Central ha descalificado al opositor Boris Nadezhdin de la campaña electoral alegando errores formales en su candidatura. En Brasil, la policía lanzó una operación contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus aliados bajo señalamientos de un tentativo golpe de Estado en referencia al asalto al Palacio de los Tres Poderes en enero de 2023. Se trata de 33 registros en 8 estados, además del Distrito Federal, en donde se encuentra Brasilia, la capital. Las autoridades llegaron a una residencia vacacional de Bolsonaro y le pidieron su pasaporte. Lo que se investiga es una supuesta trama que habría comenzado antes de los comicios de 2022, en los que Bolsonaro perdió por estrecho margen frente al actual mandatario Lula da Silva. Es muy difícil para el presidente de la República hablar de una acción que se realiza luego de una decisión judicial en secreto para determinar que se deben allanar y confiscar los domicilios de las personas. Espero que la policía haga las cosas de la manera más democrática posible, que no haya abusos, que haga lo que los tribunales determinaron que debe hacerse y luego presentar a la sociedad los resultados de lo que encontraron. Y después apresentar para la sociedad los resultados de aquello que ellos encontraron. En Estados Unidos, este jueves comenzó un proceso clave en las aspiraciones del expresidente Donald Trump para volver a la Casa Blanca. La Corte Suprema escucha los argumentos en torno a la decisión de la justicia de Colorado de inhabilitar al magnate de participar en las primarias republicanas en este estado bajo la acusación de violar una enmienda constitucional por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Según lo expuesto hoy por la defensa de Trump, solamente el Congreso puede suspender a un candidato. El expresidente tiene previsto viajar desde Florida a Nevada, que hoy celebra un caucus o asamblea electoral en las primarias republicanas. Vamos a Haití, donde protestas antigubernamentales derivaron en violencia en las calles luego de que el primer ministro Ariel Henry no abandonara el poder según lo acordado en diciembre de 2022 con las demás fuerzas políticas. Al menos 5 muertos se produjeron tras enfrentamientos entre la policía y un grupo armado. El informe lo tiene Ramiro Cuellar Verena. La tensión en Haití no cesa. Cientos de civiles protagonizaron episodios de violencia en las calles durante protestas antigubernamentales que incluyeron enfrentamientos entre la policía y grupos armados. La razón, exigir la salida del primer ministro Ariel Henry, cuyo mandato expiró el miércoles según un acuerdo firmado en diciembre de 2022 y que durante su ciclo no logró resultados positivos en el país caribeño. Hoy estoy en la calle porque las condiciones no son las adecuadas. Sin seguridad, sin negocios, sin escuela, debido a la inseguridad, sin trabajo, sin atención médica. Todo esto explica mi presencia aquí para decirle al equipo en el poder, especialmente a Ariel Henry, que son incapaces, que deben irse.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, la isla no puede salir de un estancamiento político. Por caso, desde 2020 que Puerto Príncipe no elige representantes democráticamente y desde 2016 no organiza elecciones. Llueven las críticas sobre Henry, como lo comentó a France 24 Robinson Glesil, analista político haitiano. Hasta el día de hoy no hay una voluntad del gobierno para establecer un clima de seguridad en el país. No llegaron a hacer un acuerdo con los partidos políticos para organizar elecciones, porque según el primer ministro Ayaloy, para dejar el poder, él no va a dejar el poder a un gobierno de transición. Hay que haber diálogo, consenso, porque la constitución haitiana no había previsto tales escenarios. Las investigaciones sobre el magnicidio de Moïse tampoco avanzan. El fiscal de la capital, Edler Guillaume, concluyó la investigación la semana pasada y sugirió acusar a 70 personas, incluyendo al ex primer ministro Claude Joseph y a la primera dama Martine Moïse. Mientras en Estados Unidos, pese a que hay unos pocos detenidos, las averiguaciones no logran profundizarse. Ecuador es el segundo país de América Latina en despenalizar la muerte asistida para toda persona que tenga una lesión o enfermedad grave. Solo son 9 los países en todo el mundo que permiten la eutanasia activa, 3 de ellos en el continente americano. Samuel Salgado nos amplía. Han sido tantas veces. Una victoria jurídica para Paola Roldán, paciente de esclerosis lateral amiotrófica. Ahora a sus 42 años podrá aplicar a la eutanasia. Y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Hoy estoy aquí como Paola, pero en realidad soy cientos y cientos de voces que hoy salen del silencio y se muestran junto a mí. Ecuador se convirtió en el segundo país de América Latina después de Colombia en despenalizar la eutanasia. La Corte Constitucional sentenció con base en el caso de Paola Roldán que todo ser humano tiene la posibilidad de poner fin al sufrimiento intenso causado por una lesión corporal grave e irreversible o por una enfermedad grave e incurable, por lo que los médicos que participen en la muerte asistida de sus pacientes ya no incurrirán en delito. Como Paola, se han contabilizado desde 2020 58 pacientes en el sistema público de salud ecuatoriano que tienen esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que afecta al sistema nervioso, debilita los músculos y afecta las funciones físicas, causando extremo malestar. El abogado del caso calificó de histórica la decisión de la Corte. Insistimos, en el caso de Paola, todas las condiciones se cumplen, todas las condiciones están ahí. Y por lo tanto, Paola, el momento que decida, ya puede ejercer su derecho protegida por la sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, el Ministerio de Salud debe elaborar un reglamento que permita aplicar el procedimiento. La Defensoría del Pueblo tiene 6 meses para presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional y esta última contará con 1 año para debatirlo y aprobarlo. El planeta superó por primera vez en un año consecutivo el umbral de temperatura fijado en el Acuerdo de París y el mes de enero fue el más caluroso desde la era industrial. Nuevas y serias alertas del Observatorio Europeo Copernicus para que el mundo acelere su respuesta frente a la emergencia climática. Veamos el informe. Por primera vez en la historia, el planeta superó la temperatura global de 1,5 grados Celsius en un periodo de 12 meses en comparación con el clima de la era preindustrial, según el Observatorio Europeo Copernicus, tras un nuevo récord de calor en enero. Un alarmante aumento que confirman científicos estadounidenses. Lo preocupante es la velocidad a la que aumentan las temperaturas. No tiene precedentes. Esta velocidad de cambio nunca había ocurrido en la Tierra desde que fue golpeada por un asteroide. Sequías inéditas en la Amazonía, agravadas por el fenómeno del Niño, bosques arrasados por las llamas en Colombia y Argentina, y centenares de víctimas que lo perdieron todo en Chile. Los incendios forestales en el hemisferio sur y otras regiones del mundo son la punta del iceberg de la crisis climática. El viento, pero terrible, el calor abrasador que no daba tregua, la verdad las cosas no daba tregua, la gente arrancaba para todos lados. 1,5 grados Celsius era el límite máximo de aumento de temperatura fijado por el Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causante del calentamiento global.
Sin embargo, este límite de la temperatura global tendría que superarse de forma estable durante varias décadas para que el Acuerdo de París se considere incumplido, por lo que los recientes registros climáticos son una última advertencia para la comunidad internacional. Esta semana, la Unión Europea dio un impulso a su transición ecológica en medio de protestas de sus campesinos. El bloque anunció un objetivo de reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040. Así llegamos al final de esta emisión. La información continúa aquí en esta misma pantalla y también en france24.com.